Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a La Sombra del Flamingo. Narraciones de cuentos extraordinarios y clásicos de la literatura universal para todos los oídos. Más cuerdo es el que acepta su propia locura. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nace en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto. Fue uno de los primeros practicantes en su país, además. Él fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror, considerado el inventor del relato detectivesco y contribuyó asimismo con varias obras al género emergente de la ciencia ficción. Por otra parte, Poe fue un escritor de renombre que intentó hacer de la escritura su modo de vida, que lamentablemente pues pues tuvo lamentables consecuencias para él. Por motivos económicos, pronto dirigió todos sus esfuerzos a la prosa, escribiendo relatos, crítica literaria para algunos periódicos de la época. Llegó a adquirir cierta notoriedad con su estilo cáustico y elegante. Y debido a su trabajo, tuvo la oportunidad de vivir en varias ciudades como Baltimore, Filadelfia y Nueva York. En enero de 1845 publicó un poema que le haría muy célebre, y fue El Cuervo. El gran sueño de Poe era editar su propio periódico. Ya le tenía nombre, se llamaba The Stylus. Lamentablemente nunca se cumplió. Muere el 7 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore, cuando contaba apenas con 40 años de edad. La causa de su muerte tan acelerada en realidad nunca fue aclarada, pero pues se le contribuye de pronto al excesivo uso del alcohol, cólera, drogas, fallo cardíaco, rabia, suicidio, tuberculosis, etc. Hay un sinfín de mitos acerca de la muerte de este maravilloso escritor. La figura de Poe, tanto como su obra, marcó profundamente la literatura de su país y puede decirse que además al mundo entero. Poe ejerció gran influencia en la literatura simbolista francesa y a través de esta también al surrealismo. Pero digamos que fue un escritor sumamente influyente para las obras de escritores de la talla como de Charles Baudelaire, Dostoyevsky, Faulkner, Kafka, Thomas Mann, Borges y Julio Cortázar, quien tradujo casi todos sus textos en prosa y escribió extensamente su vida y obra. También el poeta nicaragüense Rubén Darío le dedicó un ensayo en su libro llamado Los Raros. Poe hizo incursiones asimismo en campos tan heterogéneos como la cosmología, la criptografía, y su trabajo ha sido asimilado por la cultura popular a través de la literatura, tanto en la música, ya sea clásica o moderna, y también tiene innumerables adaptaciones al cine, series de televisión y nuevas versiones de sus cuentos. Podemos ver muchas series, muchas historias de terror y muchos cuentos que han sido adaptaciones de este gran maestro literario. Es por eso que hoy en La Sombra del Flamingo les queríamos hacer esta breve descripción biográfica de Edgar Allan Poe. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar en uno de nuestros capítulos El corazón delator, pero el cuento de hoy que les traemos es más una fábula llamada Silencio. Escúchame, dijo el demonio poniendo su mano sobre mi cabeza. El país que te digo es una región lúgubre. Encuentras en Libia, junto a las orillas del Zaire. Allí no se encuentra descanso ni silencio. Las aguas del río son de un tinte azafranado y lívido. No corren hacia el mar, sino que eternamente se agitan bajo la pupila roja del sol, con un movimiento convulsivo y tumultuoso. A ambas orillas de este río de fangoso cauce extendiese en una distancia de muchas millas un pálido desierto de gigantescos nenúfares, uno contra otro, ofrecense como anhelantes de la soledad, y dirigen hacia el cielo sus largos cuellos espectrales, fantasmales. Inclinan a un lado y a otro sus perennes corolas. De ellos sale un rumor confuso que se parece al refugio de un torrente subterráneo. Y el uno inclinándose hacia el otro, suspiran,
pero se halla una frontera en su imperio, y esta es una selva densa y oscura, desde luego horrible. A semejanza de las olas en torno a las islas Hébridas, los árboles están allí en perpetua agitación, y no obstante, no sopla viento alguno en el cielo. Los enormes árboles primitivos se balancean continuamente, cediendo a otro lado, con un estrépito impresionante, y de sus altas copas, llorando gota a gota, se filtra un incalcable rocío. Extrañas flores venenosas se retuercen a sus pies, en un perpetuo duermevela, y sobre sus copos, provocando un suave eco, nubes de plomo se precipitan hacia el oeste, hasta que como una catarata se vierten detrás del muro, ardiendo en el horizonte. Pero a pesar de ello, repito, no hay fuerte viento y a ambas orillas del Zaire no existe silencio ni calma. Era de noche y caía la lluvia, y cuando caía era lluvia, pero no caída, dijérase sangre. Encontrábame en medio del marisma y cerca de los nenúfares gigantescos, y caía lluvia sobre mi cabeza. En tanto suspiraban los nenúfares, el cuadro era de una desolación solemne. De pronto, a través del leve velo de la funérea niebla, se levantó la luna, una luna roja, y mis ojos se fijaron entonces en una gran roca gris que se alzaba en el margen del río y a la que aquella iluminaba. La roca era gris, siniestra, altísima. En ella había unos caracteres grabados. Avancé hacia ella por larga de la marisma de nenúfares, hasta que me encontré próximo a la orilla para poder leer aquellos caracteres grabados en la piedra, pero no podía descifrarlos. Decidí en esto retroceder, y la luna brilló entonces con un rojo más vivo. Me volví y miré otra vez hacia la roca. Volví a mirar los caracteres y finalmente pude leer estas palabras: desolación. Miré hacia arriba, en lo alto de la roca. Había un hombre en pie, y para espiar sus acciones me escondí entre los nenúfares. El hombre era imponente, majestático, y desde los hombros hasta los pies envolvíase en la toga de la antigua Roma. Su silueta era indistinta, pero sus rasgos eran los de la divinidad, porque a pesar de las sombras de la noche y de la niebla, sus rasgos faciales fulguraban. Su frente era ancha y reflexiva, y los ojos aparecieron nublados por las cavilaciones. Leíanse en las arrugas de sus mejillas las imaginaciones del tedio, del cansancio, del disgusto de la humanidad, a la vez un gran deseo de soledad. Sentóse el hombre sobre la roca y apoyó sus manos en la cabeza. Paseó sus miradas por la desolación que le rodeaba. Contempló los arbustos inquietos y los grandes y primitivos árboles. Miró a lo alto, a las nubes y a la luna roja, y yo, escondido al amparo de los nenúfares, no perdía ninguno de sus actos, pudiendo apreciar cómo temblaba el hombre en medio de la soledad. Así avanzaba la noche, pero el hombre continuaba sentado sobre la roca. Apartó del cielo su mirada para fijarla sobre el lúgubre Zaire, siguiendo con los ojos las aguas amarillas y las regiones pálidas de nenúfares. Parecía escuchar los suspiros de estos y el murmullo que se alzaba de las aguas. Desde mi escondite seguí observando los actos del hombre. Vi cómo continuaba temblando en la soledad. Avanzaba más y más la noche, pero el hombre permanecía sentado sobre la roca. Me abismé en las cimas remotas de la marisma y anduve a través del bosque susurrante de nenúfares. Llamé a los hipopótamos que vivían en aquellas profundidades, y las bestias escucharon mi llamada, viniendo hasta la roca, rugiendo sonora y espantosamente. Todo bajo la luna. Maldije a los elementos y una tempestad horrible se formó en el cielo. Allí, donde apenas momentos antes corría un soplo de brisa, el cielo se volvió lívido bajo la violencia de la tempestad. Azotaba la lluvia de la cabeza del hombre y se desbordaban las olas del río. Este, torturado,
saltaba rizado en espuma y crujían los nenúfares en sus tallos. El bosque se agitaba al viento, se derrumbaba el trueno, y el hombre, amo siempre, temblaba en la soledad sentado sobre la roca. Irritado maldije con la maldición del silencio, maldije al río y a los nenúfares del viento y al bosque, al cielo y al trueno y a los suspiros de los nenúfares. Entonces se tornaron mudos y cesó la luna en su lenta ruta por el cielo. El trueno expiró y no centelló el relámpago. Se quedaron quietas las nubes, descendieron las aguas de su lecho y cesaron de agitarse los árboles. Ya no suspiraron los nenúfares, ni se elevaba el menor rumor ni la sombra de un sonido en todo aquel gran desierto sin límites. Volví a leer los caracteres grabados sobre la roca, habían cambiado. Ahora decían esta palabra: silencio. Y fijé mis ojos en el rostro del hombre. Estaba pálido de miedo. Levantó apresuradamente la cabeza que tenía entre las manos y se incorporó sobre la roca. Aguzó entonces los oídos, pero en todo aquel desierto sin límites no se oyó alguna voz, y los caracteres grabados sobre la roca seguían diciendo: silencio. El hombre se estremeció y volvióse de espaldas y huyó lejos, muy lejos, apresuradamente, y ya no le vi más. Se encuentran bellos cuentos en los libros de magia, en los tétricos libros de los magos, en esos libros que están encuadernados en piel. Digo que allí hay magníficas historias del cielo y de la tierra, así del fiero mar como los genios que han reinado sobre él, sobre la castigada tierra y acerca del cielo sublime. Hay asimismo gran sabiduría en las palabras, que han sido dictadas por las sílabas, y sagradas cosas fueron escuchadas de otro tiempo por las hojas sombrías que tambaleaban alrededor del Dodona. Pero tan cierto que Alá está vivo, considero a esta fábula que el demonio me hizo ver cuando se sentó a mi lado la sombra del sepulcro, como la más maravillosa de todas, y cuando el demonio hubo concluido de guiarme, se hundió en las profundidades del mismo sepulcro y comenzó a reír. Yo no pude reír con él, provocando sus maldiciones, y el búho que continúa en el sepulcro por toda la eternidad salió de él y púsose a los pies del demonio y le miró la cara fijamente. Fin.